Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Les deseamos a cada uno de ustedes un feliz sábado y rogamos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo Jesús inunde nuestras vidas, nuestros hogares y también nuestras iglesias. Vamos en esta mañana a pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre en todo el universo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por un nuevo sábado, por la vida, por la salud, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por Cristo nuestra esperanza. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestras dudas, nuestras quejas, nuestros malos pensamientos, nuestros celos, nuestras iras, nuestras contiendas. Perdónanos, Señor. Lávanos más y más en la sangre del Cordero Redentor, Cristo Jesús. Y en su nombre es que oramos. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana a través de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía lleva como título: Tiempo es de actuar, oh Jehová. Amados hermanos, sin duda alguna estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos frente a frente a las últimas escenas de la historia de este mundo. Y ya está por comenzar la crisis final. Recuerda, amada iglesia, que la crisis final comienza con la imposición del domingo como día de adoración. De ahí en adelante es cuando empieza ya la crisis final y los eventos finales que nos anuncian que Cristo muy pronto vendrá. Amada iglesia, pronto, muy pronto comenzará esta crisis. Esta crisis es entre el bien y el mal. Esta crisis es entre la verdad y el error. Esta crisis es entre la obediencia a los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos y las leyes de los hombres. La última batalla entre Cristo y Satanás, enfocada con el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que la mentira, el engaño, el fraude, la apostasía ya ha comenzado, que es parte de la crisis final, pero esto va en aumento. Estamos comenzando, pero cuando llegue la imposición del domingo como día de reposo y la observancia del sábado, cuarto mandamiento de Dios, ahí es cuando llegará la verdadera apostasía. Miren, estamos viviendo en un tiempo cuando la verdad está siendo ¿qué? Pisoteada, cuando la palabra de Dios está siendo rechazada, cuando la palabra de Dios está siendo sustituida por el razonamiento humano, por el criterio humano, por los libros teológicos de los grandes eruditos. La palabra de Dios, hermano, no tiene sustituto, no tiene rival. Y estamos viviendo en ese tiempo cuando la palabra de Dios está siendo sustituida por los engaños, por los fraudes, por los errores, por las herejías que están surgiendo en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, cuando la verdad está siendo perseguida y la mentira, el engaño y el fraude está en el trono, sentada en el trono, gobernando el mundo. Y eso lo estamos ¿qué? Viendo y lo estamos ¿qué? Oyendo. Estamos viviendo en un tiempo de corrupción.
en un tiempo de vicios, en un tiempo de inmoralidad, en un tiempo de todo tipo de corrupción. Estamos viviendo en un tiempo cuando los seres humanos solo viven para comer, para vestir, para el deleite, para el sexo, para los cruceros, para los placeres de este mundo. Ya estamos viviendo en el tiempo cuando los pensamientos del hombre hoy son igual que los pensamientos de los días de Noé y los días de Lot, que todo pensamiento era de continuo al mal. Y eso usted y yo lo sabemos. Miren, hermanos, el hombre no tiene a Dios en su programa. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha rechazado la autoridad de la palabra de Dios y la ha sustituido por las filosofías humanas. La mayoría de los seres humanos, la mayoría de las familias, la mayoría de las iglesias, la mayoría de los líderes políticos, la mayoría de los jueces, la mayoría de los abogados. Quiero decirle, hermanos queridos, que todos están despreciando la palabra de Dios. Todos están rechazando la palabra de Dios. Por eso es que la verdad está ¿qué? Perseguida, echada por tierra, y la mentira y el engaño y el fraude está puesto en el trono y autorizado y legalizado por la justicia de los seres humanos. Quiero decirles, además, hermano, que estamos viviendo en un tiempo cuando las leyes de los hombres van en contra de la ley de Dios. Vemos cómo se están aprobando ya y están aprobadas estas leyes cuando se trata de echar por tierra los sexos masculino y femenino, ¿no? Del hombre y de la mujer por el sexo X. Tú quieres ser lo que tú eras, independientemente del sexo que Dios permitió con el cual tú nacieras. Quiere decir que ya se rechaza el sexo que Dios me dio, masculino o femenino, para escoger el sexo X, el que yo quiera, no el que Dios determinó en mí. Estamos viviendo, hermano, en un tiempo cuando se echa por tierra el verdadero matrimonio que Dios creó en el Edén, el hombre para la mujer. Hermanos queridos, estamos viviendo en el tiempo cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios. Ahora, podemos ver cómo el aumento de la violencia, cómo el aumento del crimen se está multiplicando. Cada día es más y más. Miren el estado actual de las naciones, un estado belicoso, un estado de odio, un estado de guerra unos contra otros. Vemos también cómo en nuestros días, aparte del espíritu de guerra que existe, de odio unos contra otros, por eso la palabra dijo, el amor se resfriaría. Podemos ver, hermanos, que la ciencia se ha aumentado en gran manera, pero se ha aumentado no para bien, sino para ¿qué? Para el mal. Miren, hermanos, los grandes centros, los grandes laboratorios del mundo que son centros de investigación, se usan para hacer armas bacteriológicas, armas nucleares, armas químicas. Vemos que también los laboratorios crean virus para enfermar a la gente, para producir más pandemias y enfermedades en la tierra. Además, se está contaminando el agua, se está contaminando el oxígeno, el aire que respiramos, se está contaminando los alimentos, a tal punto, hermanos, que ya casi no hay
alimento sano, todos son clonados y tienen un propósito con hacerlo, acortar la vida de los seres humanos. Hace exactamente unos días, un gran escritor criticaba a 3 líderes mundiales que no voy a mencionar su nombre, hablando acerca de que los ancianos están viviendo mucho, que ya es hora de que los ancianos mueran. Hermano, toda esa maldad, toda esa impiedad es la que está ¿qué? Controlando al mundo. Son los que están promoviendo que los crímenes. Por eso estamos diciendo, hermano, que es tiempo de actuar, oh Jehová. Es tiempo de que Dios se levante y ponga fin a esta carrera de maldad, de odio, de celos, de envidia, de contienda, de muerte. Los hombres provocando la muerte de otros por guerra, por alimento, por enfermedades, por medicina, en fin. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana hemos querido hablar de esta situación y de la situación que cada día se va a multiplicar de hoy en adelante. Y clamamos, oh Señor, es tiempo de actuar, es tiempo de que tú intervengas, es tiempo, Señor, de que tú tomes ya la parte final de este mundo bajo tus manos, porque los hombres están invalidando, los hombres están pisoteando tu santa ley. Y no solamente los ateos, los escépticos, los materialistas, sino muchos cristianos de nombre están pisoteando los mandamientos de Dios, la ley de Dios, tanto con la adoración a Dios, con las herejías que están haciendo, con la violación de los mandamientos segundo y tercero de la adoración, la violación del 4º mandamiento, la adoración, la violación del 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, del 6º mandamiento, no matarás, la violación del 7º mandamiento, del 8º, el 9º y el 10º, de la idolatría y de la avaricia. Es tiempo de actuar, oh Jehová, y tú y yo somos de la generación bienaventurada que estamos viendo el cumplimiento de este tiempo que nos anuncia que pronto Jehová de los ejércitos, el creador del universo, tu Señor y mi Señor, nuestro Redentor, vendrá y va a actuar. Mira, lo que dice la palabra de Dios concerniente a todo esto que está ocurriendo. Es el profeta Isaías. Allí en el capítulo 24 de su libro y los versículos del 1 al 6 dice lo siguiente: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, al líder, al pastor. Como Dios va a esparcir al pueblo, así también a quienes, a los líderes, como al siervo, y así a su amo, como a la criada y a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Escuchen, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Son palabras del Dios verdadero. Y pasa, la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se contaminó? Traspasaron, ¿qué? El pacto sempiterno, la ley de Dios. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron ¿qué? Y disminuyeron los hombres. Esta es
todo eso que hemos mencionado anteriormente, de la maldad, de la guerra, de la violación, del rechazo a la palabra de Dios, de la mundanalidad, del sexo, de la comida, de los placeres, de los cruceros, de los viajes. Estas son las cosas por las cuales Dios va a vaciar enteramente la tierra. Pero miren, el colmo todavía de la maldad no ha llegado. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 1 y versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, eso que se narró en Isaías 24, ahora lo que vamos a decir, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Hermano, pronto este mundo va a recibir los juicios de Dios. ¿Por qué? Miren, todo lo que hemos mencionado anteriormente, mirar lo que dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1 de Romanos y los versículos 44 del 24 al 32. Miren, dice, por lo cual Dios, por la maldad, ¿no? Por lo cual Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron el evangelio, cambiaron la ley de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que Dios. Era de lo que hablábamos el sábado pasado, de las abominaciones que hay en el mundo cristiano, también en el mundo secular. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, abominación, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, abominación, recibiendo en sí mismo la retribución de sus extravíos. Sigue diciendo la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener a Dios en su mente, en su corazón, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, abominaciones, estando atestado de toda injusticia. Eso es una abominación. Fornicación, abominación. Perversidad, abominación. Avaricia y maldad, abominaciones. Llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso son abominaciones. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican todos estos pecados son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta, hermano, a dónde ha llegado la corrupción? ¿A dónde ha llegado la maldad? Por eso el título de este sermón, tiempo es de actuar, oh Jehová, invalidado han tu ley. Ahora, amados hermanos, frente a todo este panorama, frente a este caos social, moral y espiritual, así está viviendo la humanidad. En cada rincón del planeta Tierra. Y la pregunta, ¿hasta cuándo Dios va a permitir la maldad? Todo tiene su límite. En los días de Noé, el mundo antediluviano tuvo su límite, 120 años. En los días de Sodoma y de Gomorra, también tuvo su límite. También tuvo su límite la esclavitud de los egipcios en Egipto.
tuvo su límite, la destrucción de Jerusalén. Y nuestro mundo tendrá su límite. Mira lo que dice el salmista. El Salmo 119 y versículo 126. Dice así la palabra de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado ¿qué? Tu ley. Ahora, el salmista en su tiempo veía cómo los asirios, cómo los cananeos, cómo los filisteos, cómo los heveos, cómo aquellos pueblos paganos estaban corrompidos, hacían maldad, se habían olvidado de Dios. Pero él también vio que en la nación de Israel, en el pueblo de Dios, también se practicaban estas cosas. Y dijo, Señor, es tiempo de actuar, porque han invalidado tu pacto, tu santa ley. Y amados hermanos, tú y yo estamos viviendo en una época y en una hora perversa, maligna, corrupta en todos los aspectos. Ahora, sin embargo, a pesar de la conducta nefasta, pecaminosa, pecadora, impía, abominable de los seres humanos, Dios todavía tiene amor y misericordia para con los seres humanos. Porque a Dios Satanás lo acusa de criminal, de dictador, de obligar a la gente. Y hoy también la gente habla mal de Dios y defienden a los políticos y defienden a los que inventan guerras. Y en vez de acusar a estas personas malditas y malvadas, le echan la culpa a Dios. Pero miren, hermanos, la Biblia revela cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios y cuáles son los planes de Dios para el ser humano. En el libro de Éxodo, allí en el capítulo 34 y los versículos 6 y 7, Dios, a través de su Espíritu, le reveló a Moisés estas palabras. Le reveló cómo es Dios, el carácter de Dios. Dice así, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Ese es el carácter de nuestro Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, Dios es tarde para ejecutar su juicio. Miren la maldad que hay en el mundo, miren la impiedad que hay en el mundo, mira cómo la gente se burla de Dios, cómo rechaza a Dios, cómo pisotea su palabra. Sin embargo, Dios sigue amando, enviando lluvia, enviando a la tierra alimento a través de la naturaleza. Cómo Dios hace que la tierra produzca su sol, la lluvia, el relámpago, las flores, el verdor de la naturaleza. Todo eso es propiedad de Dios y Dios los sostiene y Dios los cuida a pesar de la malvada mano impía y destructora obra del hombre. Porque Dios es amor. Ahora, mira lo que dice el profeta Ezequiel en relación a lo que estamos diciendo del carácter de Dios. Dice así el profeta Ezequiel 33 y versículo 11. Diles, dice Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¡Wow! Dios es amor, gloria a su nombre. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y viene una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vamos a morir, hermanos queridos? Si continuamos en la maldad, en el pecado, practicando las abominaciones, rechazando a Dios, pisoteando su palabra y su mandamiento,
el Señor no le quedará otro remedio que actuar. Y el Señor va a actuar. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, como dice allá en Éxodo. Dios es paciente para con nosotros, esta generación malvada, impía, burladora, abominable, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mi hermano, juzgamos cómo es el carácter de Dios: amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? Lleno de misericordia. ¿Cómo es el carácter de Dios? Lleno de paciencia. ¿Cómo es el carácter de Dios? Quiere y ama a los impíos, a los pecadores, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios y que busquen su amor, su misericordia y anden obedeciendo sus caminos. Por estas razones, amados hermanos, el Señor nunca hará nada, nunca enviará sus juicios destructivos a la tierra sin que antes envíe sus profetas, envíe sus mensajes de amonestación. ¿A través de qué? De la santa palabra de Dios. Yo quiero decirles, hermanos queridos, que pronto veremos cómo los juicios de Dios comenzarán a caer sobre esta tierra. Cayeron sobre el mundo antediluviano porque no se arrepintieron. Cayeron los juicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra porque no se arrepintieron. Cayeron los juicios de Dios destructivos en Egipto porque no se arrepintieron. La ciudad de Jerusalén fue destruida porque no se arrepintieron. Y hermanos queridos, en nuestros días Dios va a actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque los hombres se complacen en el pecado, en las abominaciones, pisoteando la ley de Dios, negando a Dios, dándole la espalda a Dios. Pronto los juicios de Dios comenzarán sobre esta tierra. Mira lo que dice el vidente de Patmos, Juan, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18. Dice: y se airaron las naciones. Hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo en que las naciones están airadas. Miren, la prensa, el internet, las fuentes de comunicación. Y se airaron las naciones. Y ahora escuchen: y tu ira, la ira de Dios, ha venido. Y el tiempo del juicio, de juzgar a los muertos, ha llegado. De dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y ahora escuchen: y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, aquí hay seis cosas que debemos de destacar. Número 1, las naciones están airadas. Número 2, la ira de Dios ha venido. Número 3, el tiempo de juzgar, de juicio, ya está en acción. Número 4, de dar el galardón a los santos y a los que temen su nombre. Número 5, de destruir a los que destruyen la tierra. Amados hermanos, Dios ha advertido que pronto sus juicios comenzarán en la tierra. Miren, los juicios que Dios va a enviar a este mundo en nuestros días. Pronto la ira de Dios se manifestará contra aquellos que están destruyendo la creación, la obra de Dios, el planeta, el medio ambiente. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se manifestará esa ira de Dios contra los rebeldes,
contra los que desprecian su palabra y pisotean su santa ley, cometiendo las terribles abominaciones. ¿Cómo se manifestarán los juicios de Dios? Ahora, ¿tú sabías que Dios tiene un poderoso arsenal que pronto va a usar su artillería, como la ha utilizado siempre, para castigar y destruir a los impíos y rebeldes? Mira, el poderoso arsenal del cielo está listo, porque ya el Señor está usando ese poderoso arsenal para castigar a los que desprecian y pisotean su ley. Las armas de Dios siempre que Él ha utilizado son las fuerzas de la naturaleza para castigar al ser humano. Así que el arsenal de Dios, la artillería de Dios, las armas de Dios que Él siempre ha usado y va a usar, es las fuerzas incontroladas de la naturaleza. Miren, vamos al Salmo 18 y el versículo 7. Veamos lo que dice la palabra de Dios del arsenal de Dios. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, los terremotos. Se conmovieron los cimientos, los terremotos. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Él, Dios. ¿Cuál es su poderosa arma para hacer temblar a los hombres y destruir las obras impías y pecadoras de los hombres? ¿Qué? Los terremotos. ¿Están en acción, sí o no? Pero recuerda, los grandes terremotos, porque estos son pequeños, los grandes terremotos que han de trastornar la tierra están por ocurrir. Vamos allí a los versículos del 13 en adelante, del mismo Salmo 18. Dice: tronó en los cielos Jehová. ¿Qué? El trueno es otro poderosa arma de Dios. Y el Altísimo dio su voz y envió ¿qué? Granizos y carbones de fuego. Eso ocurrió en Egipto, en la plaga del granizo. Eso ocurrió en la batalla final cuando José y aquellos 5 reyes se aliaron y venía un mar de impíos, de cananeos y filisteos, la alianza de los reyes de Canaán para destruir al pueblo de Israel. Pero vino granizo y vino ¿qué? Carbón encendido de ¿qué? De fuego de Dios. Dice que Dios envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ahora estás viendo la artillería de Dios que descenderá del cielo. Pero en ese tiempo, hermano, los fieles, los que aman a Dios, los que se han apartado de las abominaciones y han salido de las abominaciones, de los que honran la palabra de Dios, de los que guardan sus mandamientos y honran el sábado, hermanos, serán protegidos. Porque así fue con Noé, así fue con Sodoma y Gomorra, así sucedió con los hijos de Israel en Egipto, que las plagas estaban cayendo y que en el pueblo de Dios en Gosén había paz y tranquilidad. Así será también en nuestros días, amada iglesia. Por eso es tiempo de buscar a Dios, por eso es tiempo de aferrarse a Dios, por eso es tiempo de consagrar nuestras vidas, es tiempo de abandonar el pecado, la idolatría, las abominaciones. Sal de ella, pueblo mío, para que no participes de las plagas, de la artillería que Dios ha usado y que ya está usando en nuestros días, pero los peores juicios vienen en el futuro. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29
y versículos 5 y 6. Dice, y la muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y serán repentinamente en un momento, porque Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad, con llamas de fuego y consumidor. Ahí lo tienes, hermano. Ahí tienes la artillería de Dios. Los terremotos, los huracanes, los tornados, los incendios, la sequía, las inundaciones, el granizo, el fuego que descenderá del cielo. También los volcanes. Ahí está la artillería de Dios, la que Dios ha usado siempre, que pone a temblar a todo el mundo y destruirá a los impíos que continúen en sus pecados y en sus maldades y en sus orgías. Ahora, hermano, yo quiero hablarte de estos juicios que se van a manifestar en nuestros días. Porque te he mencionado lo que ha pasado ya con Noé, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Jerusalén, lo que le pasó a Babilonia. Ahora yo quiero mencionarte algunas cosas que van a ocurrir en nuestros días. Miren, dice allí el libro de Job, en el capítulo 38, y los versículos 22 y 23 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Quién ha entrado? ¿Has visto tú los tesoros del granizo? Ahora, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Eso está en el futuro. Eso vendrá pronto. Pero miren, los juicios de Dios hoy. Mateo 24. Las señales. Nación contra nación, guerra, terremoto, hambre, enfermedades, violencia, falta de amor. Los hijos entregarán a los padres a los hijos. Ahí están todo eso. Lo estamos viendo. Pero ahora, apriétate el cinturón. Lo que ha de estallar de hoy para adelante, de hoy sábado 10 de septiembre para adelante, no hay fecha. Pero prepárate para ver en acción las 7 trompetas de Apocalipsis, capítulo 8 y capítulo 9. Lo puedes leer. Apocalipsis, capítulo 8 y versículo 9. Esas trompetas son juicios de Dios sobre la tierra que nadie sabe. Pueden comenzar mañana, el próximo mes, el nuevo año, la primavera del nuevo año, el otoño del nuevo año, no sé, nadie lo sabe. Pero esas trompetas, dice la sierva de Dios, que trompeta tras trompeta sonarán. Y esas trompetas no es otra cosa que la artillería de Dios que ya te mencioné en Salmo, en Job y en Isaías, que Dios tiene reservada para castigar la tierra. Todavía esas armas, esa artillería se va a usar antes que cierre el tiempo de gracia. Porque eso Dios lo va a enviar para que los impíos se humillen, para que los impíos se arrepientan, para que los cristianos profesos, los que son de nombre, se arrepientan y busquen a Dios y se humillen antes que sea demasiado tarde. Esas 7 trompetas van a ser juicios de Dios sobre la tierra a tal magnitud que miles de ciudades van a ser destruidas. Por eso Dios te dice, sal de la ciudad,
porque en los lugares donde más impiedad, más corrupción, más inmoralidad que se están practicando es en las ciudades malignas y perversas. Por eso el Señor dice, salgan, porque para ahí Dios tiene reservado, ¿qué? Esa artillería. Lo estás oyendo, hermano, y oyendo y sigues igual. Estás advertido. Es tu decisión. No esperes que lleguen los juicios de Dios sobre las ciudades y tú estés con tu familia en la ciudad. Recuerda que Dios tuvo que decirle a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Era el único método de salvación, porque todo iba a ser destruido. Recuerda que Dios tuvo que sacar, tomado de la mano a Lot, y se salvó en puntilla, pero perdió su familia, perdió su esposa por la demora. Hermano, no demores más, por favor. Hazle caso a Dios. Deja de escuchar a los seres humanos. Deja de escuchar a los falsos líderes. Es Dios quien te dice esto, no yo. Simplemente yo soy un mensajero de parte de Dios, predicando lo que dice Dios para su pueblo. Pronto vienen los juicios de Dios. Pronto entrará en acción la artillería de Dios. Y la artillería de Dios está enfocada en las grandes ciudades que van a ser destruidas por miles. No una ciudad, no 2, no 10, no 100, no 500, 1000, no, miles, plural. Perdón. Y eso es, hermano, lo que Dios te está diciendo. Mire lo que dice la sierva de Dios allí en su palabra. Dice, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas y Reyes, página 208. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Esto que hemos mencionado es la crisis de los siglos. Dice, en rápida sucesión seguirán uno tras otro los castigos de Dios, la artillería de Dios en acción, que ya tú sabes cuál es. Y ahí están las 7 trompetas finales. Los juicios de Dios vendrán sobre una generación maligna. Sobre una generación maligna y perversa, en forma de incendios, inundaciones, terremotos, guerras, huracanes, sequías que barrerán con grandes ciudades. La vida será cegada por millones. No seas tú uno de esos millones. Ella está reafirmando lo que dijeron los profetas. Ella está hablando de la artillería de Dios. O si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades ahora entregadas a la idolatría, al paganismo. Algunos dirán, nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron, vosotros lo sabíais, entonces, ¿por qué no nos advirtieron ni nos dijeron? Pronto vendrá la aflicción sobre este mundo, una angustia que no cesará hasta la venida de Cristo. No te dejes engañar, hermano querido, ya más tiempo. Sal, por amor a Dios, por amor a tu familia. Sal. Si tú no puedes, reúnete con otra familia o con varias familias y compren algunas parcelitas. Y hermano, que tengan que vivir humilde en el campo, pero están en el lugar que Dios les ha designado. Por favor, amada iglesia, hazle caso a Dios, hazle caso a su palabra. ¿Hasta cuándo vas a qué? A permanecer en las ciudades por un sueldo, por la comodidad, por el bienestar. Hermanos queridos, pronto vas a llorar si no sales. Pronto te vas a arrepentir, pero será demasiado tarde. Que no te suceda a ti como la familia de Lot. Amados hermanos, pronto vendrán aflicciones sobre este mundo. Una angustia que no cesará hasta que Cristo venga. No te dejes engañar creyendo que algunos predicadores dicen que va a venir un tiempo de paz. Mira lo que dice la palabra. De mal a peor. Pronto comenzará una angustia
que no cesará hasta la venida de Cristo Jesús. Esos son los juicios para el tiempo de gracia, para el tiempo de angustia previo que ya estamos viviendo. Y todavía no han entrado en acción las 7 trompetas, que es la artillería de Dios. ¿Estás oyendo, hermano querido? ¿Estás oyendo, mi hermanito? Que Dios toque tu corazón, que Dios te hable. No seas rebelde, no esperes más. Ahora, hermano, como si esto fuera poco, mira lo que Dios tiene reservado para el tiempo de angustia de Jacob. Allí leí adelantado, pero ahora es cuando viene lo que dice Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto tú los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y para el día de la batalla? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dios va a enviar una granizada a la tierra que van a pesar los granizos alrededor de 74 libras. El peso de los granizos. Qué bombardeo, qué edificio, qué carro, qué casa, qué árboles, qué animales podrán soportar ese bombardeo de bloques de hielo que Dios tiene para el tiempo de angustia de Jacob. Pero eso no es lo peor. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Léelo. Apocalipsis 16. ¿Habla de qué? De las copas de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Las 7 trompetas y mezcla de misericordia. Dios va a ser selectivo, acá, allá y acullá. Las 7 trompetas, que pronto van a empezar, la artillería de Dios. Pero cuando llega Apocalipsis 16, que ya no haya gracia, que ya Dios se retiró de este planeta Tierra, que ya el mundo está en las manos de Satanás, Dios enviará las 7 copas, las 7 plagas postreras. Si tú no te has alistado, si tú no te has arrepentido, sufrirás de esas terribles plagas que sacudirán la tierra. Eso está ahí en Apocalipsis 16. Apocalipsis 8 y 9, las trompetas, la artillería de Dios, las 7 trompetas, la artillería de Dios en el tiempo de gracia, para que la gente se arrepienta. Apocalipsis 16, la artillería de Dios mediante las plagas, mediante las copas, mediante el granizo, para aquellos que rechazaron a Dios, para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que se gozaron en los deleites y en los placeres, para aquellos que cometieron abominaciones, sufrirán ahora el castigo de sus pecados. Pero, amados hermanos, en medio de la destrucción del tiempo de angustia previo que estamos viviendo ya, en medio del tiempo de angustia de Jacob, cuando la artillería de Dios, tanto con las 7 trompetas, con las inundaciones, con los fuegos, con los terremotos, con las epidemias, con todo eso, los justos no tienen que preocuparse. En el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya no haya gracia, cuando no haya intercesor, cuando ya los ángeles de Dios no estén controlando los vientos, cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas, cuando comience el bombardeo de los granizos, ¿dónde estará el pueblo de Dios? ¿Qué le ha prometido Dios a los fieles? Amados hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice allí el profeta Isaías para el pueblo de Dios en ese tiempo, en este tiempo de la angustia previo, cuando pronto están ocurriendo los terremotos, los incendios, los fuegos, las guerras, las epidemias, cuando pronto caerán las 7 postreras plagas para este tiempo y para el tiempo de gracia. Cuando se cierre la gracia, el tiempo de angustia de Jacob, para el tiempo de las plagas y el tiempo de la lluvia de granizo, estas son las promesas de Dios para sus hijos. No hay que temer, amada iglesia. Los pecadores se asombraron en Sión.
Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Son preguntas. Y ahora dice, ¿quién podrá soportar todo esto? El que camina en justicia. ¡Wow! Y habla lo recto. Maravilloso, gloria a Dios. El que aborrece las ganancias de violencia. El que sacude su mano para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír los programas de Hollywood. El que no oye propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver las cosas malas. Este habitará en las alturas. Gloria a Dios. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Alabado sea Dios. Gloria a nuestro Dios. Esa es la recompensa de los fieles. Esa es la recompensa de aquellos que guardaron los mandamientos de Dios. Son 10. Aquellos que honraron el sábado sobre el domingo espurio y satánico instituido por los hombres. Aquellos que se apartaron de la Babilonia. Aquellos que rechazaron las abominaciones. Aquellos que salieron de las ciudades. Hermanos queridos, aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, estarán seguros. Gloria a nuestro Dios, amados hermanos. Ahí está el Salmo 23. Jehová, Él es mi pastor, un pastor personal. Jehová es tu pastor, Él es tu pastor y nada te faltará. En los lugares delicados, donde no haya pan, Él va a aderezar mesa delante de ti. Aunque estemos cruzando el valle de sombra y de muerte por los acontecimientos que hemos mencionado, tú vas a estar seguro porque Él es tu escudo, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Amada iglesia, tenemos que buscar a Cristo, aferrarnos a Él, escudriñar su palabra, no obedecer las herejías, ni creerle a las herejías de los falsos pastores, maestros, líderes, profetas. Es tiempo de buscar a Jehová. Hermanos queridos, ahí está el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mi esperanza, mi Dios, mi castillo. Y el que habita al abrigo del Altísimo, hermano querido, ninguna plaga, ningún terremoto, ningún incendio, ninguna destrucción caerá sobre él. Por cuanto tú has puesto a Jehová, por cuanto tú has obedecido su palabra y sus mandamientos, Él estará contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti que no llegará. Amados hermanos queridos, que esta pueda ser tu experiencia. Dios será nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no vamos a temer, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes se alegrarán. La ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, de su iglesia. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Queridos hermanos, son promesas para los fieles, son promesas para los que honran los mandamientos de Dios, son promesas para aquellos que han seguido un así dice Jehová. Mi amado hermano, que tú y tu familia, que mi familia y yo seamos de esa generación de santos. Mira lo que dice allí Isaías, el profeta Isaías, terminando ya en esta mañana, en el capítulo 1 y el versículo 16 al 19. Como estamos en víspera de todos estos grandes acontecimientos en acción, la artillería del Señor, yo te quiero decir, hermanos, este es el mensaje que Dios te envía en esta mañana. Es lo más importante. Dice, lavaos,
y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y arreglemos nuestras cuentas con él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Ese es el mensaje que Dios te envía, mi amado hermano, en esta generación perversa y maligna, pecadora. Pronto los juicios de Dios, pronto la artillería de Dios entrará en acción. Por eso es tiempo de buscar a Jehová. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La artillería de Dios en acción. Puesto que todas estas cosas, hermanos queridos, la casa, el dinero, los cruceros, los placeres, los paris, la comida, el sexo, las novelas, las películas, por cuanto todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán? Pero nosotros, tú y yo, el remanente fiel, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, amado iglesia, amado hermano, amada familia que escuchas este mensaje en esta mañana, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Que esa sea tu experiencia, mi experiencia. Que esa sea la experiencia de todos los que escuchen este mensaje. Y que lo compartan con sus seres queridos, que lo compartan con sus familiares, que lo compartan con hermanos de la iglesia. Esto no es un mensaje de terror, esto es un mensaje de advertencia, esto es un mensaje de amonestación, esto no es un mensaje de miedo, esto no es un mensaje de juicio, de asustar a la gente. No, hermano, esto es un mensaje de advertencia que lo envía Dios. Pronto la artillería de Dios entrará en acción. Pero aquellos que procuran vivir con diligencia, aquellos que quieren que procuran vivir sin mancha e irreprensible, serán protegidos en el día de la ira de Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Solo los que hayan levantado en alto el estandarte de Cristo Jesús. Solo los que hayan escudriñado su palabra y obedezcan lo que ellas dicen. Solo aquellos que hayan guardado los 10 mandamientos y especialmente el sábado. Aquellos que hayan aceptado a Cristo, aquellos que se hayan humillado, aquellos que se hayan arrepentido, aquellos que dejaron de hacer las abominaciones, aquellos que salieron de la Babilonia, esos estarán seguros. Esos tienen gozo y esperanza porque saben que el día del Señor viene y viene la gran recompensa. Que Dios te bendiga, mi buen hermano. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios te dé ánimo, que Dios te dé fuerza un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que ¿qué? De los que perseveran en la fe, en la palabra de Dios. Hasta ese día glorioso. Que tú y yo seamos de ese remanente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Y amados hermanos, ánimo, fe y confianza. Cristo ya viene. Gloria a Dios. Oremos. Querido Padre,
Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por este mensaje. Oh Señor, sabemos que pronto entrará en acción tu artillería y nosotros queremos estar listos. Queremos estar preparados. Queremos hacer de Cristo nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro buen pastor. Queremos en este tiempo levantar en alto el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús. Queremos vivir para honrarte. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza. Danos ánimo, danos fe, danos confianza, porque un poquito más y pronto has de venir como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, y que podamos decir, este es nuestro Dios, a quien esperamos y tú nos salvarás. Que esa sea nuestra experiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Comparte este mensaje y te deseo un feliz sábado. Bye.